Un saludo muy especial a todos los que se conectan a esta hora con nosotros en este segundo día para reflexionar sobre el tema de la sinodalidad, un tema muy importante que el Papa Francisco ha propuesto también en este tiempo de reflexión para la Iglesia. Caminar juntos, nos decía ayer Paula Andrea, cuando conversábamos sobre la sinodalidad en San Pablo. Para mí, de verdad, un gusto enorme poder compartir con todos ustedes este espacio de diálogo, de reflexión y, bueno, profundizar así en un tema tan importante para la vida de la Iglesia. Hace poco hablaba con un amigo y me decía, mira, la Iglesia es el cuerpo, y como cuerpo vivo se regenera, tal cual como hace nuestro cuerpo. El Señor regenera la Iglesia, regenera su cuerpo, y la sinodalidad es un tema importantísimo para que esta Iglesia siga viva, siga vigente, siga propiciando el reino de Dios, etc. Les recuerdo, hoy estamos y vamos a compartir con nuestro amigo y hermano Francisco Pacho Bermeo sobre el tema de la sinodalidad en Hechos de los Apóstoles, así que pluma, bolígrafo, lápiz, donde anotar, Biblia en mano para reflexionar sobre este tema. Mañana vamos a correr la reflexión media horita, vamos a empezar a las 7:30 de la noche, va a estar con nosotros el padre Danilo Medina para reflexionar en torno a la sinodalidad en el Evangelio de Lucas, y cerramos el viernes a las 7 de la noche, hora de Colombia, con Rafael Luciani para conversar sobre la sinodalidad como camino de renovación de la Iglesia. Así que nada, para mí es un gusto entonces compartir con ustedes. Recuerden, pueden dejar aquí sus preguntas, desde dónde se conectan, desde qué parte del mundo acompañan este espacio, compartir e invitar a todos los que ustedes consideren les pueda hacer bien este espacio de reflexión y de diálogo. Así que voy a dar la bienvenida a mi hermano Pacho. Pacho, buenas noches, querido, ¿cómo estás? Hola, hermano, un gusto saludarte, un gusto saludar a la gente que te acompaña en este espacio. Me parece fantástico el poder tener una oportunidad como esta para hacer cosas de profundización en la teología y hoy de manera especial en la teología pastoral, en medio de esta semana académica donde los otros que van a intervenir, tanto Paula Andrea como el padre que va a estar mañana, como Rafa Luciani, van a estar hablando desde algunas miradas académicas. Yo voy a hacer un aporte, que es mi idea del día de hoy, desde la teología pastoral bíblica, a partir de esto que me has pedido del libro de los Hechos de los Apóstoles. Buenísimo, Pacho, muchísimas gracias. Gracias por sacar el espacio para compartir con nosotros también tu experiencia de vida, que sé que tienes mucho camino y desde esa experiencia tuya nos puedes alimentar. Así que nada, te dejo en este espacio de Teología en Casa. Esta es tu casa, este es tu espacio y te escuchamos con muchísimo gusto lo que quieras compartir con nosotros esta noche. Bienvenido. Dale, entonces, en esta semana de sinodalidad, lo que vamos a compartir es la sinodalidad en el libro de los Hechos Apostólicos y cómo en ella, en este espacio, en este momento de encuentro, pues vamos a tener varias cosas que revisar. Y entonces vamos a entrar en la terminología, digamos, que yo creo que es importante no perder de vista, esa idea de sínodos, sin-odos, que tiene que ver con caminar juntos, que es así como está planteado etimológicamente hablando, es el camino que se hace juntos. De eso ya ayer Paula Andrea nos ha hablado y seguramente pues cada uno de nosotros cuatro hablaremos y daremos alguna palabra en este sentido, porque me imagino que hoy hay personas que están compartiendo este espacio que no estuvieron ayer y así sucesivamente. Entonces, caminar juntos, sin-odos, es el camino que recorren los miembros del pueblo de Dios. Y esta palabra es muy bonita y esta palabra es necesaria de entender, sobre todo para el libro de los Hechos de los Apóstoles. Homonoia, homonoia. ¿Y qué es homonoia? Lo traduce el libro de los Hechos de los Apóstoles, no sé si se acuerdan, en diferentes lugares, como el mismo sentir. Cuando
San Lucas dice en el libro de los Hechos que ellos tenían el mismo sentir y que estaban congregados como en una comunión vital. Ayer escuchaba a Paul Andrea hablar de la palabra koinonía. Bueno, dentro de esa comprensión amplia de la terminología está esta palabra, homonoia. Y esta palabra, homonoia, nos ayuda a entender lo que es tener el mismo sentir. Eso que es tan importante en los hechos apostólicos. Pues bien, sínodos, que es caminar juntos, que es el camino que recorren los miembros del pueblo de Dios, se hace en el mismo sentir, en el mismo corazón, en la misma alma. Ese es como el sentido del estaban todos juntos, unánimes, homonoia, unánimes. Y viene la otra palabra, que es la palabra, pues por supuesto, como lo ven ahí, la palabra sínodo. Sínodo. Y sínodos, de esa palabra griega, sínodo, es traducida al latín como sínodo o como concilio. Y esta es una idea importante, amigos, porque esta comprensión del concilio, que viene todo de esa palabra sínodo, se van a dar cuenta ahora con lo siguiente que voy a escribir, que voy a presentar, que tiene un sentido muy importante en la teología del Antiguo Testamento, y es este concilio, esta palabra concilio, está en relación con la comprensión de la Kahal Yahvé, la asamblea convocada por Dios. En el Primer Testamento hay una idea transversal. Desafortunadamente hoy, pues no tengo cómo desarrollar el contenido de lo que es la Kahal Yahvé. Pero me parece importante para ti, Marco, y para toda la gente que está viéndonos y que está acompañando este tiempo de teología en casa, que para que podamos entrar a lo que es la comprensión sinodal, entremos en la terminología. Y de esta terminología, sínodos, que significa caminar juntos, es el camino que recorren los miembros del pueblo de Dios y que hace que en los hechos de los apóstoles se exprese como una idea importante, y es con la misma alma, con el mismo sentir, unánime. Sínodos, que pasa del griego al latín con la idea de sínodo o concilio, y esta idea de concilio es la que está muy traída, muy arraigada en la comprensión veterotestamentaria de la Kahal Yahvé, de la asamblea convocada por Dios, que luego es lo que nosotros vamos a entender como eclesía. Eclesía, que es esta última palabra que ustedes ven aquí en rojo, la eclesía, que es la, voy a decirlo de esta manera, pues ya que esto es un espacio académico, teológico, lo voy a decir así, la eclesía es la asamblea escatológica convocada en la persona de Jesucristo, que es el camino. No olviden esa maravillosa afirmación de la teología juánica en el capítulo 14. Jesús, que es el camino. ¿Y qué es la eclesía? Es la asamblea definitiva, escatológica, convocada por Jesucristo, que es el camino para todos nosotros, que somos los invitados a la experiencia de la salvación. Así que primera parte, terminología. Avancemos. Segunda parte, una hipótesis preliminar a partir de 3 textos del Primer Testamento. 3 textos que creo que es necesario para meternos en la comprensión teológica del libro de los Hechos de los Apóstoles. Una
hipótesis preliminar. 3 textos. Primer texto, texto del libro del Éxodo. Por eso traté de encontrar esta imagen del capítulo 19, versos 16 al 18 del libro del Éxodo. Leamos con atención lo que dice la Escritura. Le dice Yahvé Dios a Moisés que traiga al pueblo a la montaña. El tercer día, al rayar el alba, hubo truenos y relámpagos y una densa nube sobre el monte y un fuerte sonido de trompeta. Todo el pueblo en el campamento se echó a temblar. Moisés hizo salir al pueblo del campamento al encuentro de Dios y se detuvieron al pie del monte. Todo el monte Sinaí humeaba porque Yahvé había descendido sobre él en el fuego. Subía el humo como el de un horno y todo el monte retemblaba con violencia. Primera idea del libro del Éxodo para poder sustentar mi hipótesis preliminar. Segundo texto. Veamos. El texto de Isaías en el capítulo 2, los versos 2 y 3. Isaías, capítulo 2, versos 2 y 3. Dice: Yahvé será asentado en la cima de los montes y se alzará por encima de las colinas. Confluirán a él todas las naciones y acudirán pueblos numerosos. Dirán: venid, subamos al monte de Yahvé, a la casa del Dios de Jacob, para que él nos enseñe sus caminos y nosotros sigamos sus senderos. Pues de Sión saldrá la ley y de Jerusalén la palabra de Yahvé. Tercer texto de la profecía de Joel, primero del libro del Éxodo, segundo del primer Isaías, tercero de la profecía de Joel, capítulo 3, versos del 1 al 5. Dice la Escritura: después de esto, yo derramaré mi espíritu sobre todo mortal, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Vuestros ancianos tendrán sueños, vuestros jóvenes verán visiones. Y hasta sobre siervos y siervas derramaré mi espíritu en aquellos días, y realizaré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre, fuego y columnas de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre ante la llegada del día de Yahvé, grande y terrible. Y todos los que invoquen el nombre de Yahvé se salvarán, porque en el monte Sión y en Jerusalén habrá una escapatoria, como ha dicho Yahvé, y entre los supervivientes estarán los que llame Yahvé. 3 textos del Primer Testamento son la base escriturística de nuestra premisa, hipótesis introductoria, de nuestra hipótesis preliminar. Ojo, por favor, préstenle atención.
Primero, el texto del Éxodo, en donde se nos hace presente esa narración tan importante del capítulo 19, que si ustedes lo ven en el marco más amplio, pues es toda la teología que está a la base de la alianza. Y luego el primer Isaías y la profecía de Joel nos van a contar cuál va a ser esta realización. ¿Cómo lo ve la profecía de Isaías? ¿Cómo lo ve la profecía de Joel? La realización de este acontecimiento de la alianza que va a ser fundamental para poder avanzar en nuestra comprensión. Pues entonces nos encontramos ahora con esta imagen, una imagen que he buscado para tratar de extrapolar esta narración tan importante del Primer Testamento y que ahora nos ayuda a entender qué es lo que hay en la comprensión de Lucas en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Yo me imagino que mañana, cuando entren a hablar de la sinodalidad en la teología del Evangelio de Lucas, encontrarán muchas más cosas y herramientas y elementos que son importantes. Pero en este texto del libro de los Hechos de los Apóstoles, yo estoy absolutamente convencido, y por eso esa es mi hipótesis preliminar, que el libro de los Hechos de los Apóstoles está montado sobre la teología de la alianza y cómo nosotros nos enmarcamos en esta comprensión de lo que es la fiesta de Pentecostés. No olviden que la fiesta de Pentecostés empezó siendo una fiesta agrícola, como nos habla el libro de los Números, por ejemplo, en donde pues el pueblo de Israel debía ofrecer las primicias de sus cosechas, ofrecer la primicia de su trabajo, de su esfuerzo, la fiesta de las cosechas. Pero después se habla, por ejemplo, al comienzo del libro de Tobías, se habla, si mal no estoy, en el capítulo 2, de la solemnidad de Pentecostés, como una de las fiestas a las que el judío piadoso debía subir a Jerusalén. Y era la fiesta de la Septuaginta, es decir, la fiesta del 50º día, la fiesta de los 50 días, de la semana de semanas. Pero esa fiesta de solemnidad pasó de ser, en la comprensión del pueblo de Israel, una fiesta agrícola a una fiesta profundamente religiosa. La fiesta de la celebración conmemorativa de la solemnidad del don de la alianza. Por eso San Lucas, en su teología, comienza presentándonos a cada uno de nosotros como esta primera narración de la fiesta de Pentecostés la hace coincidir con 50 días después de la Pascua. La Pascua y 50 días más. ¿Para decirnos qué? Para decirnos que va a ser derramada la definitiva alianza, que es la donación del Espíritu del resucitado. Atención, para mí, estoy absolutamente convencido que el significado teológico del concepto pospascual de Pentecostés es la instauración definitiva del don de la alianza anunciado en el Antiguo Testamento. Por eso para mí era tan importante que revisáramos el texto del Éxodo en el capítulo 19 que acabamos de leer, en donde se nos narra, y por eso busqué la imagen, como en el monte de Yahvé, en el Horeb, en el Sinaí, se hace presente Dios con truenos, con fuego, con humo, con viento huracanado, con un terremoto en la montaña.
Y luego se nos cuenta en Isaías cómo de Sión, del monte, del Sinaí, saldrá la ley, la nueva y definitiva ley, porque Dios se asentará en la cumbre del monte. Pero luego Joel nos va a contar que vendrán días en los que será derramado el Espíritu, el don definitivo de la alianza. Como lo decía Jeremías por allá en el capítulo 31, que vendrá, y como lo dice Ezequiel, por supuesto, en el capítulo 36, que la nueva ley ya no estará grabada en tablas de piedra, sino que, como lo va a leer luego San Pablo en la segunda a los Corintios, que será puesta en el interior de los corazones. Pues, ¿qué es esto? El don de la alianza es lo que nosotros hoy llamamos Pentecostés, es decir, la donación del Espíritu del resucitado. La alianza anunciada en el primer testamento, queridos amigos, es lo que ha sucedido desde la teología de San Lucas, en el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el derramamiento de la efusión del Espíritu Santo en lo que conocemos como Pentecostés. Y por eso yo creo que el capítulo 2, versos del 1 al 13 del libro de los Hechos de los Apóstoles es un sumario. Atención. No es una descripción de un acontecimiento puntual, históricamente datable, por supuesto que no. Lo que nos narra el primer Pentecostés descrito en el libro de los Hechos de los Apóstoles, la primera venida, como anuncia Jesús en el texto de la ascensión del capítulo 1 de los Hechos, el bautismo en el Espíritu Santo. Ustedes aguarden en Jerusalén, les dice Jesús a los discípulos, porque dentro de pocos días serán bautizados en Espíritu Santo. Pues esta descripción narrativa del capítulo 2, versos del 1 al 13, lo que nos va a mostrar es cómo está ahí subsumida la experiencia del don de Jesús resucitado, del don del Espíritu del resucitado, que es derramado sobre los como 120 del que habla el texto, para contarnos de los 12 por 10, la plenitud de la comunidad, de la Cajal Yahvé, que ahora está convocada por Jesús en eclesía, reunida en el aposento alto, sobre el monte, donde ahora será derramado para todos la experiencia del don de la alianza definitiva para la transformación de todas las realidades humanas. Pues bien, era necesario poder entrar por aquí para poder comprender la teología subyacente en el libro de los Hechos de los Apóstoles y desde ahí entender qué es lo que va a ser sinodalidad. Si no comprendemos esto, si no entendemos esta premisa desde estos 3 textos del Antiguo Testamento, no vamos a comprender qué es alianza. Porque mi hipótesis es que el libro de los Hechos de los Apóstoles, es decir, el resto de los 27 capítulos, es cómo San Lucas va a desmenuzar, sí, creo que esa palabra está chévere. Aquí en Colombia, donde yo vivo a las afueras de Bogotá, yo vivo en una diócesis que se llama Zipaquirá, que hacemos parte como de la gran área metropolitana de Bogotá. Nosotros tenemos un plato típico que llamamos ajiaco, que es una sopa que es a base de papas, de 3 tipos de papas, que tiene una mata que es la que le da el sabor particular, que se llama guasca, y la proteína es el pollo. Pero lo habitual, lo típico del ajiaco nuestro es que el pollo viene desmenuzado, deshilachado,
Y es eso lo que hace San Lucas, y es que nos va a servir una presentación de Pentecostés desmenuzada, desmechada, deshilachada a lo largo de 28 capítulos. Nos va a contar cómo el don de la alianza es recibido por la eclesía, que se va ampliando en unos círculos que se van agrandando como círculos concéntricos, como está presentado en el capítulo 1, en este texto que vamos a ver, que es un texto programático. Atención, sumario en el capítulo 2 y desde mi comprensión, un texto programático en el capítulo 1, versos del 6 al 8. Por favor, veamos el texto. Texto programático para poder entender lo que va a ser el sustento de la sinodalidad en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Capítulo 1, versos 6 al 8, les recuerdo el contexto, es lo que llamamos la ascensión. Por eso elegí esta imagen en donde podemos ver a los discípulos que están con la cabeza levantada para contarnos qué es la escena de la ascensión. Dice el texto: ellos, en cambio, habiéndose reunido, le preguntaron: Señor, ¿es en este momento cuando le vas a restablecer el reino a Israel? Él les contestó: no es cosa vuestra conocer el tiempo y el momento que el Padre ha fijado con su propia autoridad. Al contrario, vosotros recibiréis una fuerza cuando el Espíritu Santo venga sobre vosotros, y de este modo seréis mis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. Amigos, ojo a la expectativa manifiesta por los discípulos. Ha muerto Jesús, ha resucitado Jesús, pero estos discípulos siguen sin comprender cuál es el mesianismo de Jesucristo. Ellos siguen pensando en el típico mesianismo davídico militar. Es ahora cuando vas a restablecer el reino de Israel, es decir, es ahora cuando vienes a instaurar por la fuerza, con ejércitos, por la espada, el reino para sacar de aquí a nuestros dominadores y opresores que son el Imperio Romano. Y Jesús, maravillosamente San Lucas presenta esta descripción, les dice, primero una mirada escatológica, no es cosa de ustedes saber el tiempo o el momento en el que el Padre va a instaurar su reinado definitivo, por supuesto que no, pero quieren liberarse de la opresión y de el gobierno dictatorial del pueblo romano, tienen que hacerlo desde la comprensión de la fuerza y el testimonio que los va a capacitar el Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo a través de ustedes que va a transformar las realidades sociopolítico-religiosas que ustedes estaban esperando que fueran transformadas por un mesianismo que no es el del Hijo de Dios. Ustedes quieren cambios estructurales en la vida religiosa, política, social, económica, interpersonal, pues se podrá conseguir solo por la acción del Espíritu del resucitado,
por el acontecimiento del don definitivo de la alianza en la interioridad de ustedes y que se hace evidente en la forma en la que ustedes traben relaciones interpersonales que hagan evidente al reino de Dios en medio del pueblo. Sin esto, no podemos comprender la sinodalidad que está planteada en los Hechos de los Apóstoles. Imagínense el camino que hemos hecho. Primero, terminología. Primero, para poder comprender a dónde nos lleva hasta llegar a la idea de eclesía y de todos tenían un mismo sentir. Segundo, una hipótesis preliminar. La alianza narrada, prometida en el Antiguo Testamento, texto del Éxodo, texto de Isaías, texto de Joel, que se hace presente por iniciativa de Dios en el capítulo 2 del libro de los Hechos, en esa primera descripción sumarial de lo que es Pentecostés. Tercero, texto programático. Este texto desde la comprensión de lo que es la transformación de la mentalidad que los discípulos todavía no han tenido. Esa metanoia tan común, tan hablada, tan escuchada, pues que aquí todavía se hace evidente como ausencia, como carencia. Los discípulos esperando todavía un mesianismo de la fuerza, mesianismo tipo davídico, y Jesús diciendo, no, la instauración del reino, la transformación del orden, de todos los aspectos del orden humano, sucederá solo por la fuerza del Espíritu que los hace a ustedes testigos para transformar los entornos cotidianos. Vayamos adelante. Y dos cosas que aparecen ahí que son muy importantes. Sigamos en el griego para mantenernos, así como Paula Andrea ayer hablaba de koinonía, de diaconía, de liturgia, y nos hacía una comprensión desde la etimología, pero desde la teología de los textos. Yo simplemente quiero quedarme con un par de cosas importantes. Dynamis. El texto anterior dice que dentro de poco ustedes recibirán una fuerza, una dynamis. ¿Qué es esa dynamis que está planteando Jesús? Aparece este término 10 veces en el libro de los Hechos Apóstoles. Es decir, es un término importante. Pero segundo, ¿qué es? Atención. Es la capacitación que el resucitado da a los suyos para hacerlo presente en medio de su debilidad y de sus limitaciones. ¿Qué es dynamis? Es el resucitado capacitándonos con la presencia de su Espíritu para que nosotros, en medio de nuestra fragilidad, en medio de nuestras limitaciones y dificultades humanas, personales, sociales, seamos capaces de hacerlo a Él evidente, palpable, para la instauración del reino, que ustedes saben en el libro de los Hechos de los Apóstoles es el gran arco de tensión. Si ustedes van al capítulo 1, en el capítulo 1 dice que Jesús se apareció durante 40 días dando claras muestras de que estaba vivo y enseñándoles sobre el reino de Dios. Capítulo 1 de los Hechos. Y al final del capítulo 28,
para que entiendan cómo esto en exégesis bíblica se convierte en una inclusión. Al final del capítulo 28 nos cuentan que Pablo en Roma se reunía con la gente para enseñarles lo relacionado al reino de Dios. Capítulo 1 y capítulo 28. ¿Cuál es el telón de fondo? El Sitzin Leven de los Hechos de los Apóstoles. El reino que se instaura por la experiencia del don de la alianza definitiva del Espíritu del resucitado a través de la eclesía, que empiezan a vivir esa experiencia de transformación interior y de transformación interpersonal. Pero eso es posible por la dinamis del Espíritu, de la fuerza de Dios en ellos. Pero el segundo término, un término muy importante, martus, término martus. Y este término aparece 13 veces en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Y aparece para ayudarnos a entender una palabra muy común, la palabra martirio. Y aquí nosotros traemos la palabra martirio o mártir. ¿Y quién es el mártir? Pues como dice el texto que acabamos de ver, en este texto fundamental de Hechos 1, de la ascensión, ustedes recibirán una fuerza y serán mis mártires, mis testigos. Ojo, ¿por qué elegí dinamis y martus? Porque es la manera en la que los hechos nos dicen que es como se construye la sinodalidad. La sinodalidad en los hechos se construye por la experiencia de la dinamis, de la fuerza del resucitado, que me hace vivir martirialmente. Es el testigo que con la totalidad de su vida, hasta su muerte, acredita la experiencia del resucitado. Es decir, hace creíble su experiencia de Jesús. Sin dinamis y sin martus es imposible construir sinodalidad. Esto significa, mi teoría es que la sinodalidad es la manera muy concreta en la que personas que han vivido la experiencia del resucitado están muriendo cotidianamente para hacer presente el reino de Dios. Avancemos, por favor. Conclusiones necesarias. ¿Quiénes son los miembros de la eclesía en los Hechos de los Apóstoles? Si ustedes ven, yo espero, así como decía Paula Andrea ayer, que tengan la Biblia ahí frente a ustedes. Si ustedes ven el capítulo 9, el verso 2, por supuesto de los Hechos, dice, hablando de Saulo, que él tenía cartas de autorización para perseguir a los seguidores del camino. Busquen por favor su texto bíblico si son tan amables, y me interesa mucho que lo puedan ver. Hechos capítulo 9, verso 2. Miren lo que dice. Y le pidió cartas para la sinagoga de Damasco, para que si encontraba algunos seguidores del camino, hombres o mujeres, los pudiera llevar presos a Jerusalén. Miren esto. Los seguidores del camino, término técnico,
para referirse a los cristianos. No se les olvide que a nosotros se nos dice cristianos solo después del capítulo 14 del libro de los Hechos de los Apóstoles. En Antioquía fue el primer lugar en donde se nos llamó cristianos, pero hasta ese momento se nos llamaba los seguidores del camino. Por eso es tan importante para la comprensión de la sinodalidad entender los hechos de los apóstoles, porque somos los del camino. Y en muchas narraciones del libro de los Hechos se habla de los del camino. Y yo hago parte de los del camino y seguía a los del camino y perseguía a los seguidores del camino, hombres y mujeres. Eso es un detalle importantísimo de San Lucas. Los miembros de esta eclesía son hombres y mujeres. Ahí ya hay una importantísima descripción sinodal. Se pasó de la Cajal Yahvé, en donde solo era para los varones, a la Eclesia tu Christu, la asamblea de los convocados por Jesús el Cristo, conformada por hombres y mujeres, en igualdad de realidades. Qué importante es, los seguidores del camino. ¿Y qué caracteriza la sinodalidad entonces en el libro de los Hechos? Por ejemplo, en el capítulo 2 nos dice que los miembros de la eclesía hablaron otros lenguajes. ¿Se acuerdan en el capítulo 2 que dice que todos los que estaban allí reunidos, partos, medos, elamitas, habitantes del Ponto, de Frigia, de Asia, de Panfilia, de Cirene, cretenses, prosélitos, judíos, fueron todas las naciones convocadas para cumplir la profecía de Isaías? Todas las naciones subirán al monte y allí del monte saldrá la ley y la palabra de Yahvé. ¿Y cuál es la palabra de Yahvé que se cumple en este texto de Hechos 2? Los lenguajes de los otros. Sinodalidad, amigos, es ser portador, es encarnar los lenguajes de los interlocutores. Sinodalidad es renunciar a la idea de que son ellos los que deben hablar el lenguaje de la iglesia. Sinodalidad es renunciar a la idea de que todos deben comprender mis propios códigos, terminologías, ideas, conceptos. Que ellos hablen nuestro idioma está en contra de la sinodalidad. Cuidado con esas mentalidades retardatarias, anquilosadas, anacrónicas, que todavía hoy están esperando que la iglesia vuelva al único idioma, que volvamos solamente al latín y al gregoriano y que todos los demás tienen que acoplarse a nuestra realidad. Eso está en contra del principio fundamental de la sinodalidad expresada en los Hechos de los Apóstoles, que dice que salieron y todos los diferentes miembros de las diferentes naciones del mundo, todos les escucharon hablar en sus propios lenguajes de las maravillas de Dios. Salida. En términos de su santidad el Papa Francisco, una iglesia en salida que es capaz de, como decía el documento de Santo Domingo, por allá en el año 92, inculturarse para ser portadores de las buenas noticias, de las maravillas de Dios en los idiomas, en los lenguajes, en los códigos de relación, en las coordenadas interpretativas de nuestros interlocutores. Eso es sinodalidad. ¿Qué más es sinodalidad? Pues he dicho salida, pero atención,
Ahora digo acogida al distinto, al diferente. Oigan, amigos, si hay algo especial, transversal, fundamental en el libro de los Hechos de los Apóstoles, es la interacción con los distintos. Y por eso aquí menciono solo 3, para hablar solamente de él. En el capítulo 8 se nos muestra al diácono Felipe, que es enviado por Jesús resucitado a ser portador del reino para un etíope eunuco, negro, pagano, idólatra, politeísta, alto funcionario de la reina Cándace, es decir, del reino de Cus, de la parte nororiental de Egipto, de África, pues, del norte de África, al oriente de Egipto, hacia el norte, el reino de Cus. Un alto funcionario, un ministro de Hacienda encargado de sus tesoros, que ha ido a Jerusalén como peregrino, y el Dios del templo de Israel no ha sido respuesta para él. Pero el resucitado envía como presencia suya para que con la dinamis de su ser interior en él vaya a acercarle el reino a este al que habitualmente la gente iba a alejar. El resucitado envía a Felipe para que vaya y se haga igual, para que vaya y trate al otro como un igual y lo acoja. Y el texto tiene un detalle hermoso. El eunuco etíope le ruega que por favor se siente junto a él. Felipe ha caminado, se ha acercado, lo ha escuchado. Podríamos hacer un estudio solo de ese texto, el capítulo 8 del libro de los Hechos, para ver detalles, rasgos de sinodalidad. Acercarse, caminar con el otro, escucharlo, interesarse por él, preguntarle si entiende y que el otro le abra el corazón y le diga: ¿cómo voy a entender si nadie me hace de guía? Y le ruega que suba y se siente, y Felipe se sienta con él y continúa el camino con él, sin oros, camina junto a él. Pero en el capítulo 9 nos encontramos a un líder cristiano, por allá a partir del verso 10 y hasta el 20, el líder de la comunidad cristiana de Damasco, Ananías, que mientras está orando en un momento y Saulo ha quedado ciego, Jesús le dice a Ananías que vaya, porque Saulo ha visto en su oración que ha llegado un hombre llamado Ananías que le impone las manos, que ora por él para que recupere la vista y para que quede lleno del Espíritu Santo. Y Ananías se resiste. Y Ananías dice que no, que él conoce de oídas, que sabe los males que Saulo ha hecho y que no lo va a hacer. Y Jesús le insiste. Y es hermoso ver a Ananías martirialmente, como Felipe, que tuvo que morir, mártir, a sus prejuicios. Ananías, que tiene que morir a su precomprensión de Saulo para poder ir y entrar en donde está Saulo e imponerle las manos y decirle: hermano Saúl, el Señor Jesús, el que se te apareció en el camino por el que venías, me ha enviado a ti para que recobres la vista y quedes lleno de Espíritu Santo. Una transformación metanoia, pero además una transformación en las decisiones, en las acciones y en las opciones. Epistrefo, los dos componentes de la conversión. Sinodalidad martirial para salir y acoger al diferente. Y hablo del capítulo 10, en donde Simón Pedro está en la ciudad de Yafo, hoy se llama Yafo, Jope, y en paralelo está Cornelio, el centurión romano, en Cesarea Marítima. Y allá en Cesarea el Señor se le revela a un pagano,
a un maldito romano, a un politeísta como Cornelio. Se le revela a través de una visión y le dice que envíe unos emisarios allá donde está Simón Pedro para que lo hagan ir. Y mientras tanto, Simón Pedro está orando en la terraza en la casa de un tal Simón Curtidor, en la ciudad de Jafo, en Jope, y está viendo la famosa escena de la visión del lienzo, en donde el resucitado le dice a Pedro, levántate, mata y come, y Pedro se resiste. Pedro dice, no, yo soy un puritano, yo soy uno que no se contamina, yo soy uno que no se va a mezclar con comida impura. Y Jesús resucitado le dice, no llames impuro aquello que Dios ha purificado. Y le dice que acoja a los enviados de Cornelio y que se vaya con ellos. Y aquí empieza, atención, la segunda conversión de Pedro. La base de la sinodalidad, la conversión. Y Pedro acoge en esa casa, permite que unos malditos paganos, gentiles, contra los que uno no se puede, con los que uno no se puede juntar, si uno es un verdadero cristiano, si uno es un verdadero judío, sobre todo en la mentalidad de ellos. Ese es uno que no puede ser acogido en esa realidad. Y entonces Pedro los recibe. Pedro los acoge y al día siguiente tiene un detalle hermosísimo ese texto, que dice que Pedro se fue con ellos en el camino. Sinodalidad. Pedro emprende el viaje de un día y medio desde Jope hasta Cesarea Marítima para avanzar en esa línea. ¿Y qué hacen? Tercera cosa de la sinodalidad, los vinculan a la eclesía. ¿Qué es sinodalidad en los Hechos de los Apóstoles? Es hacer al otro hermano. Es eso que de diferentes maneras está mostrándonos el libro de los Hechos con la idea de los bautizaron, fueron bautizados. Yo no sé si se sigue viendo mi presentación, pero quiero seguir con ella porque no tengo mucho más tiempo. El decir en los Hechos de los Apóstoles que fueron bautizados tiene que ver con la idea de los vincularon a la eclesía, así como sucede en tantos lugares de los Hechos de los Apóstoles. Pedro y Juan que bajan a Samaria, acogiendo a los enemigos, a los que tienen una acción y una mentalidad diferente, una religiosidad distinta, los bautizan. Y nos vamos a encontrar con que a lo largo de los Hechos de los Apóstoles hay un montón de acciones de bautismo. Como les dije, Ananías bautiza a Saulo, Pedro bautiza a Cornelio y su familia. Luego por allá en el capítulo 16, Pablo y Silas bautizan a la familia del carcelero en la ciudad de Filipos. O San Pablo en la ciudad de Éfeso en el capítulo 19 bautiza a unos hombres que encontró allá. Bautizar es hacer hermano. Bautizar es vincular a la experiencia de la eclesía como lugar para validar lo que ya vivimos. Yo me imagino que seguramente el viernes Rafael Luciani, hablando de la eclesiología y de la teología eclesial de la sinodalidad, va a referirse a cosas del término bautizar y de la experiencia del bautismo. ¿Qué más es sinodalidad? Sinodalidad es delegación de funciones para atender a los más vulnerables. Esto es muy importante. En el capítulo 6 nos cuenta San Lucas que había un problema, tal vez uno de los primeros problemas de la comunidad cristiana, y era que las más vulnerables de la comunidad cristiana, como empezaron a crecer tanto en número, se empezaron a descuidar hacia adentro. Y entonces los cristianos provenientes del mundo helenista se quejaron ante los coordinadores, los líderes de la comunidad, porque las viudas helenistas eran desatendidas en la asistencia cotidiana. Y la decisión de los apóstoles fue: escojan de entre ustedes. Este es un texto sinodal muy importante.
capítulo 6, versos del 1 al 7. Estoy hablando de la primera perícopa del capítulo 6. Es un texto sinodal muy importante porque los apóstoles dicen, escojan de entre ustedes. No se los vamos a imponer nosotros. No son a dedo elegidos por nosotros, los apóstoles, no. Escojan de entre ustedes. Ojalá usted que me está viendo en este momento pueda revisar ese capítulo 6 de los Hechos para entender elementos fundamentales de sinodalidad. Escojan de entre ustedes 7 hombres llenos de espíritu, de sabiduría, de buena fama. Y cuando ustedes los elijan, nosotros los vamos a ordenar, los vamos a confirmar, los vamos a ratificar. Una hermosa descripción de sinodalidad. Cómo se delegan funciones, cómo es la eclesía tu Cristo, la que elige a los suyos para que los representen, para delegarles unas responsabilidades fundamentales. No hay sinodalidad si no se atiende a los más vulnerables de la comunidad. No se les olvide eso. Apertura a las opiniones y necesidades de los hermanos paganos. Y aquí vamos a hablar del último aspecto importante para mí. Miren, tal vez de los textos que la teología más ha estudiado para hablar de sinodalidad, por lo que yo les decía, ¿se acuerdan en la terminología? Que la palabra sínodos se tradujo al latín por sínodo y por concilio, y que ese concilio tenía que ver con la Cajal Yahvé, que luego es superada por la comprensión escatológica de la eclesía en la persona de Jesús, la congregación de los que son reunidos, convocados por el resucitado. Pues el texto tal vez más estudiado del libro de los Hechos de los Apóstoles para hablar de eso es el capítulo 15. Ojalá ustedes lo puedan estudiar. Es que por supuesto no puede ser una horita para hablar de esto, es demasiado corto, pero es necesario que ustedes lo tengan claro. Es lo que llamamos el concilio, el sínodo de Jerusalén. ¿Y qué es lo que sucede rápidamente? Han bajado a Antioquía algunos miembros de la comunidad jerosolimitana y han estado predicando a los de Antioquía, a los antioquenos, que son paganos, que son gentiles, y les han dicho que si quieren de verdad experimentar la salvación en Jesucristo, deben circuncidarse. Y los de Antioquía se enojan y se resisten a ser judaizados, a ser tratados por imposición de leyes a ellos que fueron gratuitamente experimentaron la salvación de Jesucristo. Y entonces envían emisarios, Pablo y Bernabé, y ellos traen la angustia de la gente pagana que ya hace parte de sus hermanos de fe cristiana. Y lo traen a Jerusalén. Y en Jerusalén reúnen en sínodo, en concilio, a todos los miembros de la iglesia. Y plantean si ellos están de acuerdo en que se deba obligar a que los paganos se circunciden. Es un tema determinante para la experiencia cristiana. Y Pedro habla, y después de que Pedro habla, toma la palabra el coordinador, el líder de esa comunidad de Jerusalén, que es Santiago. Y Santiago dice, nos ha parecido al Espíritu Santo y a nosotros no imponer más carga. Es decir, invalidan la enseñanza de los fanáticos de la ley y de la circuncisión. Ojalá hoy en la iglesia tuviéramos muchos como Santiago, que llenos de dinamis estuvieran dispuestos a vivir martirialmente, dar la vida por construir la sinodalidad que implica no imponer más cargas, que implica acoger las angustias, las necesidades de los que están preocupados, agobiados,
sufriendo y sintiéndose maltratados, con duras cargas e imposiciones doctrinales, teológicas, religiosas, legalistas. Y es la comunidad de Jerusalén en pleno, a través de la ministerialidad de Pedro y de Santiago, que le dan una carta a través de Pablo, de Bernabé, de Silas, que los envían de regreso a Antioquía, diciéndoles que se abstengan de comer carne que ha sido consagrada a los ídolos, que se abstengan de eso que puede ser escandaloso, pero que no les van a poner ninguna carga. Miren esto tan bello, sinodalidad. Cada uno desde su ministerio, desde su servicio, cada uno desde su puesto dentro de la iglesia, se construye una realidad para dilucidar y para iluminar las angustias de los miembros de la eclesía, de la comunidad cristiana. Estas algunas de las características fundamentales de lo que es la sinodalidad. Caminar juntos, así, en tiempos de pandemia, en tiempos de coronavirus, en tiempos de distanciamiento social, en tiempos de esfuerzos y de luchas. La sinodalidad que tiene que ser la respuesta de nosotros para poder evidenciar el texto, la realidad, la presencia del reino en medio de nosotros. Y termino con unas 3 citas que solo voy a leer literalmente de un documento. Este documento que salió, si mal no recuerdo, los primeros días de marzo del 2018, que fue escrito, confeccionado por la Comisión de Teología, la Comisión Internacional de Teología. El documento se llama, se los recomiendo, tienen que leerlo, estudiarlo, conocerlo, La sinodalidad en la vida y en la misión de la Iglesia. Fue aprobado por el Papa Francisco, fue aprobado por en ese momento el que era el cardenal encargado del dicasterio para la doctrina de la fe, y fue promulgado a comienzos de marzo, si mal no estoy, del año 2018. 3 notas para terminar y no quitarle más tiempo a Marco y a ustedes. En el número 7, el concepto de sinodalidad se refiere a la corresponsabilidad y a la participación del todo el pueblo de Dios en la vida y la misión de la iglesia. Numeral 42. La sinodalidad no designa un simple procedimiento operativo, sino la forma peculiar en que vive y opera la iglesia. Y última cita, el numeral 49 de ese documento. La sinodalidad manifiesta el carácter peregrino de la iglesia, la imagen del pueblo de Dios. ¿Se acuerdan de la Cajal Yahvé? Convocado entre las naciones, y cita textos de los Hechos de los Apóstoles, expresa su dimensión social, histórica y misionera que corresponde a la condición y a la vocación de ser humano como homo viator. Como homo viator. Así que con esto, querido Marco, termino este compartir y este espacio agradeciéndote mucho la invitación, hermano, para contar conmigo en esta aproximación a la teología de la sinodalidad en los Hechos de los Apóstoles, que espero que hayamos hecho un marco como tú, un buen marco, introductorio, general, pero que nos sirva también para profundizar en la teología de los Hechos de los Apóstoles. Bueno, Pacho, yo me lo disfruté un montón, te agradezco muchísimo todo el proceso pedagógico que hiciste, el esfuerzo que has hecho para proponernos a nosotros esta reflexión, y si te viene bien, aceptamos algunas preguntas y con eso cerramos el espacio, ¿te parece? No tengo ningún problema. Buenísimo. Mira, Pablo preguntaba, te lo pongo aquí en pantalla, ¿qué relación hay entre la fuerza del resucitado, Dinamis, y el Espíritu Santo? Para ver si nos puedes aclarar ese punto, por favor. Es exactamente lo mismo. En la teología de Pablo,
que es donde se hace la primera teología en el Nuevo Testamento, se pasa de la comprensión de la Ruaj de Yahvé a la comprensión del Espíritu Santo, y se reparte en diferentes lugares. Se habla del Espíritu de Jesús, del Espíritu de Cristo, del Espíritu del resucitado. Incluso en el capítulo 16, déjame ver, yo obviamente no sabía que iban a hacer esta pregunta, pero si mi memoria no me falla, en el capítulo 16 del libro de los Hechos de los Apóstoles, se habla de, a ver, vamos a ver si lo encuentro, de la afirmación del Espíritu de Jesús, esto es algo que sucede en Misia, si mal no estoy. Dame un segundo, lo trato de encontrar. Vale, no te preocupes, mientras estás ahí buscando, quienes quieran hacer preguntas a Pacho, no vamos a poder resolverlas todas, pero pueden ir compartiéndolas aquí en los comentarios, en el chat, y además les he dejado el enlace del documento de la Comisión Teológica sobre la sinodalidad en la vida de la Iglesia. Como decía Pacho, importantísimo que en este momento lo leamos, profundicemos y sea un documento de referencia para seguir dialogando sobre este tema. Pacho, me dirás si lo conseguís. Sí, se los voy a dar ahorita, si no se los paso contigo, porque me parece interesante que incluso en el mismo libro de los Hechos de los Apóstoles se habla de la entrega de la donación del Espíritu de Jesús. Es como lo dice el texto y como lo utiliza San Pablo. Entonces, para responderle a la persona que nos preguntó, que es el mismo hablar del Espíritu de Jesús, el Espíritu Santo, el Espíritu del resucitado, es en el Nuevo Testamento diferentes maneras de hablar del Espíritu de Dios. Muy bien, Pacho, yo tengo una pregunta personal y que también han puesto aquí en los comentarios. ¿Cómo se entendería entonces la Iglesia? Es repensar también desde Hechos de los Apóstoles la Iglesia como la comunidad de seguidores y no tanto como una estructura. La estructura forma parte, o sea, ¿cómo lo ves tú en estos términos de dinamis, de estos caminantes, ¿no? Estos que van de camino? ¿Cómo lo ves tú? ¿Cómo lo podemos repensar? Mira, para mí la explicación está en ese texto que hablé del capítulo 6, cuando se crea la primera estructura en los Hechos de los Apóstoles, y es la estructura de los diáconos. Y es, ¿para qué la estructura? Pues la estructura tiene sentido en la teología eclesial si es para permitir que la gracia llegue a todos, especialmente a los más necesitados. Y la gracia que se hace evidente en la constatación de respuestas concretas a gente concreta. No hablo de la gracia en el sentido espiritual, de la gracia, no, también, pero por supuesto que la gracia se hace concreta. Entonces, si eso es así, ¿es necesaria la estructura? Claro, ¿para qué? Pues para que llegue a todos. En la teología de San Pablo, por ejemplo, cuando Pablo habla del símil del cuerpo, Pablo piensa en que todos son organismos, todos son órganos diferentes, pero ¿para qué son órganos diferentes? Pues para que la savia vital recorra todo el cuerpo y llegue a todas partes, para que la uña del dedo chiquito del pie no se quede sin vida y se pueda llegar a gangrenar. Para eso necesita que haya estructuración, pero no es una estructuración para construir ni efectos piramidales ascendentes, sino más bien en la mentalidad del Papa Francisco, la pirámide invertida de la que él habla, ¿no? En donde abajo está la piedra que los constructores desecharon, pero hacia arriba, es decir, en sentido diaconal, en lo que presentaba ayer Paula Andrea, del servicio de la gracia que llegue a todos. Si hay estructuras en la iglesia, deben ser como la de los diáconos, para hacer que sean atendidos los más frágiles y los más vulnerables, no para buscar una posición de poder dentro de la estructura. Muy bien. Pacho, otra pregunta. Hablamos también del Papa Francisco, que ha puesto sobre la mesa este tema de la sinodalidad. Recuerdo muy bien que en Evangelii Gaudium expresa y dice: quienes sueñan con una doctrina monolítica defendida por todos, esa no es la realidad. Habla de la iglesia como un poliedro, ¿no? No como un círculo, sino como un poliedro. ¿Cómo entender también esto que tú nos proponías de la acogida al diferente también hacia adentro de la iglesia con las diferentes posiciones teológicas? ¿Cómo lo ves tú? Bueno, así como se los planteé hoy, Marco querido, y es, si tú te das cuenta, lo que hay
en la comprensión de los hechos de los apóstoles es una apertura sistemática, como si fueran unos círculos concéntricos. En ese texto que yo les decía que era programático, ustedes recibirán dinamis y serán mis mártires en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta en los confines de la tierra. Y entonces lo que tú empiezas a ver en los hechos de los apóstoles es una apertura sostenida y permanente a la acogida al otro. Primero, en el resto de Judea, que dice que incluso algunos sacerdotes, después de que se crearon los diáconos, ese verso 7 termina diciendo que muchos sacerdotes se convertían al camino. Entonces empiezas a acoger a unos manes que son diferentísimos, pero has acogido a unos que son cristianos provenientes de la comprensión helenista, que no eran judíos propiamente tal de Jerusalén y de Israel, sino que tenían su propia sinagoga. No se te olvide que en Jerusalén, en aquella época, los helenistas judíos tenían su propia sinagoga porque los judíos de pura cepa no se juntaban con esos inmundos, aunque eran judíos igual. Pero en la comunidad cristiana ya están, en esa comunidad jerosolimitana, están unos y otros. Pero además de eso, ahora vamos a Samaria. Y en Samaria vemos la acogida al pueblo samaritano en ese texto que yo decía del capítulo 8, en donde Pedro y Juan bajan y los acogen y los hacen parte de la comunidad eclesial, confirmando la experiencia del Espíritu que han recibido. Pero luego nos encontramos, hermano, con la misión de Felipe, en donde Felipe termina siendo enviado por Jesús a un tipo que maneja una genitalidad diferente a la suya. Es eunuco, no solamente es etíope, es eunuco. Es decir, es un tipo que tiene una genitalidad totalmente diferente, que tiene una vida sexual totalmente diferente a la de Felipe. Y a ese que tiene una cosmovisión diferente, una religión diferente, una raza diferente. Este es un negro del norte de África, que tiene una realidad social diferente. Este es un multimillonario, poderoso ministro de Economía, pero que además es un politeísta, además es un tipo con una genitalidad y una sexualidad diferente. Y a ese es al que Jesús manda a Felipe para que vaya y lo acoja y termina bautizándolo. Y termina el texto diciendo que el Espíritu Santo cayó sobre el eunuco y siguió gozoso su camino sin ver más a Felipe. Es decir, el Espíritu de Dios es mucho más grande que cualquier mezquindad y marginación sobre pretexto de puritanismo religioso. Wow, este tema de los hechos me gusta porque creo que nos mete en bastantes crisis y en este tiempo de estar repensando la iglesia, creo que viene muy bien para seguir en esta Óyeme, el texto al que yo me refería sí está en el capítulo 16 y está en el verso 7. Perfecto. Dice, estando ya cerca de Misia, para responderle a la persona que nos preguntó al comienzo, intentaron dirigirse a Bitinia, pero no se lo consintió el Espíritu de Jesús. 16:7. El Espíritu de Jesús, que es el Espíritu Santo, que es el Espíritu del resucitado, que es el Espíritu de Dios, el Espíritu de Jesús, y es dicho de múltiples maneras. Ahora sí, para no quedarme con la deuda del texto que lo tenía en la cabeza y se me había ido en este momento. Muy bien, Pacho. Una última pregunta para este diálogo, una vez más agradeciéndote. Aprovecho para responderle a Manuel, que preguntaba si esto queda grabado, Manuel, para que lo puedas ver desde el principio, y además lo voy a subir también a mi canal de YouTube. Pacho, somos laicos, tú y yo. Sé que aquí presente hay algunos sacerdotes, está por ejemplo la hermana Alba María, que es religiosa. Desde el laicado y desde tu experiencia también, ¿cómo construir sinodalidad en la vida cotidiana de parroquia, digamos, de comunidad cristiana, desde ambas partes, ¿no? Desde el laicado y desde este otro horizonte y desde otro estilo de vida que tiene más que ver con la religiosidad, con ser religioso, con tener unos votos, bueno, en fin, la vida sacerdotal, etcétera. ¿Cómo construir de ambos lados la sinodalidad para que esto no se nos convierta en la iglesia como Marcos Salas quiere, sino una iglesia donde todos seamos hermanos? ¿Cómo lo ves tú? Yo creo que tiene que ver con una teoría de base para mí, que está en un concepto teológico del que tú me has escuchado por muchos años, y es el concepto de la proexistencia. ¿Y qué significa eso? Que
El obispo, el cardenal, el sacerdote, la religiosa, el laico, tiene que entender una cosa que para mí es fundamental y es algo que yo planteo en uno de mis libros, y es que la autoridad es la transparencia de la divinidad. Para mí esa es una afirmación que es producto de mis años de teología, de mis años de caminar, y es que la autoridad en la comunidad, en la Ecclesia tu Christu, es la transparencia de la divinidad. Es decir, que a quien se le debe mayor obediencia no es al que tiene el título o el cargo, sino al que con su vida de proexistente, de entregado, de donado, martirial, es el que evidencia y transparenta al resucitado. Yo tengo, tú lo sabes, amigos obispos que quiero con el alma, que son entrañables, muchos aquí en Colombia y en otras partes, y un sinnúmero de sacerdotes amigos que en los retiros de sacerdotes que me han invitado a predicar o que han sido compañeros de camino, de misión, etcétera, y religiosas un montón, con los que nos queremos con el alma, nos valoramos, nos encontramos, conversamos, planteamos nuestras miradas y tratamos entre todos de pensar que lo único y lo definitivo es el valor del reino que debe acontecer en todo lugar donde nosotros seamos capaces de hacernos prójimos y proexistir para rescatar a los más necesitados. Y ahí está la clave de la sinodalidad al interior de las estructuras parroquiales. Me parece incluso muy importante esa acotación bíblica que tú hacías sobre el tema del arco, ¿no? El arco pedagógico, de hecho, los apóstoles, cómo se empieza con el reino de Dios. O sea, el resucitado habla de lo esencial de la experiencia de ser discípulo y ser discípula de Jesús, ¿no? El reino. Y al final Pablo también termina hablando de eso. Yo creo que en ese horizonte es un concepto, es una teología que no podemos perder como iglesia si queremos parecernos a este sueño de Jesús, ¿no? Sin duda. Un grupo de hermanos y hermanas que propician el reino de Dios. Bueno, Pacho, si quieres alguna idea final que quieras regalarnos para despedir este espacio, y una vez más te agradecemos, ha estado con nosotros gente de todas partes y bueno, aprendiendo también contigo de tu experiencia y de esta propuesta teológica que nos has hecho sobre Hechos de los Apóstoles. No, para mí la idea es la hipótesis preliminar, la hipótesis de base, y es que entendamos que la gente, a partir de los Hechos de los Apóstoles, va a experimentar que la alianza de Dios ha acontecido definitivamente para nosotros en la manera en la que hombres y mujeres que han tenido la experiencia del resucitado puedan ser movidos por la dinamis, mártires, capaces de morir a sus estructuras religiosas, incluso bíblicas, incluso eclesiales, y sean capaces de moverse en las comprensiones de la Escritura, y por eso puedan hacer evidente en sus relaciones interpersonales que el reino está aconteciendo, que el resucitado es la alianza definitiva que ahora está en los corazones y que debe transformarnos en seres humanos capaces de proexistir, de vivir dando la vida, de ser testigos del reino para los que están a nuestro alrededor. Buenísimo, Pacho, muchísimas gracias. ¿Dónde te encontramos en el mundo del internet? ¿Dónde podemos leer alguna reflexión tuya? Cuéntanos de eso, por favor. Bueno, no, en las redes sociales, @Pacho Bermeo, en Instagram, en Twitter, en mi canal de YouTube, en donde hago comentario a alguna de las lecturas dominicales todos los sábados en la tarde, que también mi canal es Pacho Bermeo. Y incluso, si me lo permites, le ofrecemos de regalo el link a la gente que nos está viendo. Hay un link que creó el señor Marcos Salas, que está en Mega, que es una plataforma para descargar datos y cosas por el estilo. Yo he escrito 5 libros de teología bíblica pastoral a lo largo de estos años de camino, y si me escriben en Instagram, en un mensaje directo, @Pacho Bermeo, con el mayor de los gustos les paso el link
Ya llevamos 2.650 personas en esta pandemia a las que le hemos mandado este link. Así que se los mandamos gratuito para que los descarguen en PDF y con el mayor gusto se los regalo. Así que ahí está un regalo para la gente que te sigue, hermano. Gracias, brother. Gracias por ese regalo y ya saben, cualquier cosa, Pacho está ahí para acompañarnos y para resolver preguntas, dudas y demás. Pacho, te despedimos de este espacio. Yo me quedo un ratico más con la gente por acá. Así que, bueno, esta es tu casa y esperamos poder tenerte en otro espacio de reflexión. Que Dios te bendiga un montón y mucho ánimo en tu misión y, bueno, que tengas feliz noche. Gracias, hermano. Cuando quieras, aquí estoy para servir y felicitaciones por estas iniciativas de teología en casa y las cosas que has estado construyendo. Que Dios te comparta más y más posibilidades para servirle a muchos. Un abrazo a todos. Que Dios los bendiga. Chao, chao, Pacho.